Hola. Ahí está transmitiendo. Estamos en Radio Nacional del Paraguay, en la FM 95.1, en el programa de Papi Villalba, aquí con las hermanas Ina y Eugenia Grance, homenajeadas del Festival de los Grupos del Paraguay. No, yo quería domingo contigo. ¿Qué es lo que quería domingo? No. Después Sí. no. Después del programa. Gracias, mi hermano querido. Gracias, mi hermano querido. Sí. Vaya. Gracias, hermano querido. Gracias, hermano. Gracias, compañero. Un abrazo. Hago la medio uy. A ver, ¿qué hay dos alguna? No me dejen la buena. Vamos a ver. Se me hace la foto. del popular Papi Villalba. Ahí está, profesor. Ya. Después venimos para sacarnos con la bola que reciba por nosotros. Para mí. La profesor, es donde salta, lo que llama, dame el micrófono. Hoy es día de suerte y se cumplió lo que ha prometido el profesor y muchos oyentes en el sello de la Radio Nacional del Paraguay. Por supuesto que sí. Pero por razones de sus tiempos ni que tuyo hoy ya no envié. Pero cuando hoy me envié, David Galejano, ¿qué tal David? ¿Cómo te va? ¿Y sí, David? Y por la mente andé papi, y Maite, Joribeo, para ver, ya en el Duba, un saludo cordial acá a las hermanas, Grandes artistas de nuestro país, también al amigo Preliasco, y vimos ande y Wilfrido Ojendú, la programa todos los días, y mandó a visitarla a Cucueje. Sí. Hace toda la semana a ver se mandó. ¿Dónde mando? Sí. Así que muchas gracias. Él es una persona, un paraguayo, trabajador, está radicado en Isla de Mallorca. Y la vez pasada, tenía una en la Paraguay, una radio nacional. Pero esta vez hace que la oñé. Hay que ir. Ahora ya todos los eventos vamos a dejar a ellos a ver porque están hoy en el idioma, ella para hacer eso, traigo en la palabra arcaica, la anda ya utiliza ella ya. Pesite, algo que yo bueno, en el programa pero a ver, yo ya Itayula Oro. Itayubi na pisite, hay una vez que ya ni bueno, a ver, a Henduye y opa, a venir a no con puña que era ahí, Catupirí, y Maite viejo por arriba, niña que sí, el domingo 7, pero ya pesteado, Mareando falta ya. No, pero me invité, estábamos acá, Totalmente. Y el amigo Preliasco, de su padre, anduvo en la Torcita Misteriosa, Torcita Misteriosa fue allá por el año 1959, oye, topar la Torcita Misteriosa. A ver, ya cuando parte esa pionesta me ha girado, oye, de música con Emiliano. Si Emiliano le pedimos, vamos a ver,
Si no, resulta ser que Otopay que la versos a Octavio Cuadra no hay música, entonces la música hay. Pero Carapote Sí. Guemela, o sea, O sea, poema está para la, está la Autopay que la y cuello Autopay que la verso a Octavio Cuadra. Ape por andução, se eu animo então de que por andução aí na papi. Papi unyo Kenya ba. Isi bola de qual familia ba. Ape kai pelea con ba. Isi un tipo na pura hebe que es familia, músico, Sí, señor. artista. Entonces, Sí, sabe señor. va en luna Muy mal. Vaya, Somos familia de Antonio. músicos Sí. porque mamá a papá pura gemia pues más campaña pues. De manera que nacimos cantando, nacimos de canto. Vea la Ahora de y canto. lógicamente que nuestros hijos tienen que cantar otra vez. Yo tengo dos nenas que cantan. Tengo un Eladio Zacarías Martínez, tecladista. Maraca, sí. Chega tu a Javi tem apoio a Armima, Miguel Zuluaga. Vamos a ver si mi tacuña bebe a Imena dijo no por aquí, ya mañana bebe mi tacuña, ¿cuándo va a conocer? ¿O va a conocer antes de hoy? Aprengo y Miguel. O sea, y Luna Granza. Luna. Pero el dúo ya sí. Sí. El dúo por ahí. Por ahí. Ya sí era Luna. Hace a veces se casi añade el dúo Moriahu. Porque la de la música no se vive. Aquí y en la China no vivimos de la En música. todas partes. Lastimosamente. Por eso digo yo que el día que tengamos un presidente de la República que le guste que la sea música. bohemio y que le guste lo artístico, ahí los artistas vamos a tener nuestro lugar que nos merecemos. Pero los alcuinos, la cultura paraguaya no apoyamos ahí 20 Porque la nunca. cultura es lo que Yo fui indica. directora de cultura de la municipalidad de Ñemby. A Blas Lanzoni, la intendente. Apega tuve un año a hueves y me hace cuerpo de danza biónica, tío Paz. Y le dije yo, ¿por qué, señor? Porque gasto y te digo la ya o fuera que vea amor. La carta de presentación de un municipio es su ballet. Hanika tuyo pobre. Ya renunciamos a ella, ya hacemos por la puerta grande porque no admitir y celando apoyé y con la parte cultural. Y me decía la parte cultural no nos da ganancia, dice. Y nosotros tenemos que recaudar. Blas Lanzoni no vea. Sí, señor. Sí, que esa tengo lo Y la cultura es lo que nos dignifica, Sí, hacia sí. dónde vamos. Aquí lo mitad. Por ejemplo, en una municipalidad, una orquesta típica. Lo que recuerdo que era Qué lindo. orquesta típica en la Recuerdo. municipalidad. Recuerdo que hay orquesta típica. Y ahí, desde que llegó en la... hoy veía la municipalidad, pues ahora Cierto. cada fin de mes cobrante. ¿no? Uy, nació. Sí, cada fin de mes Planillero. cobrante. ¿no? Planillero. Entonces, en vez de planificar y hacer una orquesta de primer nivel, de esta vez con la... Sí, tengo que tener a cuente de Ñamba, porque otra mesa, Ñamo Agenda por Aveña Nevadera. Es algo tan importante el hablar de la cultura, el hablar de la música y entender que también es un producto. Sí, En estos días, por ejemplo, hablando justamente con otros amigos, también estábamos diciendo de siembra ya. O lleguemos a la, o por aquí van, pues que están igual, cantidad la plata. Sí. A la Ñandella Nevadera. Mía número 1. Luis Miguel. Increíble, Sí. y por eso es que es tan importante también este espacio que obviamente es Radio Nacional del Paraguay, en AM, FM, pero papi ya lo evaluarte. Sí, yo sé, Él- luchador, sí, es una es persona un luchador, defensor y difusor de la parte cultural, artístico paraguayo. Así mismo, Entonces está Isaguaña y Coté, exacto. que puedan difundir y realizar esos proyectos. Nosotros estamos teniendo un proyecto, ojalá se nos acepte la vuelta de las hermanas Grance, homenaje póstumo al grande Eladio Martínez. Qué lindo.
¿Para cuándo más o menos? Ahora presentamos Fondex, pues ya se han aceptado el país. O sea, la castuete. Allá en tu camino. Estamos Sí. queriendo grabar todas las músicas que nos enseñó. Que nos llegó. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Allá en tu mina. Vaya en tu Eugenia. De la directora artística. Lucerito Alba, ¿verdad? Ya Mombanjahualo mitame. Esa, Y con esto les saludamos a toda la gente de Luque, Sí. a mis tíos y eso que están escuchando el programa. Ya. Y que espero verle también a todos ellos el domingo. Hoy ellos le añaden de tío, pero doña en Guaymica. ¿Qué nos dijo? ¿Cómo era? Del siglo El pasado. siglo pasado. Mombiriwiniko ayu, ajendo gallo sapucay, allá otamante querido, se corazón no aguantai. Allá otamante querido, se corazón no aguantai. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona, porque nengore puitama, otra itere mi gozana. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona. Esa. ¡Viva el Paraguay! Viva. Escribirle una carta, ande le contesta y le cobiocho un amante, se de sarai. Le cobiocho un amante, se de sarai. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona, porque de ningore puitama, otra itere mi gozana. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona. Ya que se lo mitad. Jaupe ne amante ne conseguite lo que atuete, e yo pues mi la ne mando a gasere. E yo pues mi la ne mando a gasere. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona, porque de ningore puitama, otra itere mi gozana. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona. Ya que se, última vuelta. Esta canción también le saludo a don Neneco Benítez y familia, ya que el día que llama nota y putrice la campana, porque se ningún llama hasta la tumba y de mi alma. Porque se ningún llama hasta la tumba y de mi alma. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona, porque de ningore puitama, otra itere mi gozana. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona. Bravo. Por sabes que le van a hacer cuando hay carro. Pues hablan de ustedes, porque tú ven la escuela como química. Tampoco llegué a España, ve. ¿Desde qué hora el festival? A partir de las 12. De las 12. Las 12 sí o sí comienza. Las 12, la gente ya tiene que estar sentado porque las 12:30 arranca la parte del Artística. espectáculo, sí. Pues, Y entonces a las 3 más o menos empieza el homenaje. el homenaje. El dúo Revelación, que son dos hermanitos, Catupurú y Cuain. Creo que van a estar Liz del Valle también. Sí, ellos van a recibir homenaje también. Homenaje, sí. ¿verdad? Por la solidaridad que tiene con los compañeros, artistas. con los artistas. Hace así lo mitad ya por evento, cada evento para poder ayudarle a un artista. Y eso es triste. Aunque así, pero bueno,
Y que tú a lo mejor cuando esté ahí, yo ya ponte un homenaje ahí para Claro. para poder quedarme. Pero Yo, lo más importante la hoy no petein hacer la artista espera o impoñan de país. A mí es importante darlo. Ya ven, tú sabes, el artista paraguayo que anda por ese negocio, la solidaridad Sí. es Abunda. impresionante. Y sobre todas las cosas, porque eso que dijo Tina es muy cierto. Nosotros hace rato tendríamos que haber tenido un sistema de previsión, de seguridad para todos los artistas. ¿Cuántos se nos han ido? Allí están muchos que hace poco también nos abandonaron. con el tema del Becamba, COVID. Inte, Boingo, ese fue una Y está el caso de referencia. Tito Acuña, mucha gente que lastimosamente dentro de la precariedad tuvieron que... Pero irse yo de- creo que Efren fue el que más sufrió. Sí. Si no entendemos, eres para la música, amo último, que tiene que tener siempre una carencia total, en una indigencia total, humanoja y ñoja, ¿eh? Sí. Sí. Aquel Carlos Miguel Jiménez es una joya. Carlos Miguel Jiménez es una joya. Fue una persona intelectual, una persona muy intelectual, y murió Ay, no. sucio, abandonado en la calle, Sí, sí. ciego también. Chile, Arias Aguatán. Sí, pero sobre la calle Cuarta hablara tantas cosas, diría, de aquel hombre intelectual que se fue, y era casi el Chaco de castigado, y se fue al Chaco y encontró que casi la mayoría de los presos que estaban ahí no sabe escribir, leer, ni no sabe hacer su nombre. sí. Pero ¿qué él hizo Carlos Miguel Jiménez? Boisola. Y la vivo en Boisola. Aguatamina, como Manon Buriatú, pero la gente Sí. Bocó, estaba O Sí, muy Pestar. elegante. Y mi Patria patria Soñada, soñada. Mi patria soñada. está catalogado entre los himnos más importantes del mundo. Estamos viendo que hay listado miles del 1 al 5, que yo puedo mandarla a mi patria soñada. Mi patria soñada, Aguatamina. sí. Y estamos hablando, así como dijeron usted, una persona que lastimosamente murió en la indigencia, Qué pena. pero sus obras lo hicieron inmortal. Sí, queda. Ana está escuchando esos programas Ana. de Francia. Francia. Ah, no, nuestra Me Ana encantaba también. escuchar su programa, como siempre, espectacular la programación. Justo tuve el gusto de escuchar a la hermana Grance, que yo no le conozco a ella, ¿no? Al de Bahía. Cordialmente saludo. Qué alegría, porque ella vive en España y yo No. también en Suiza, cerca de la capital, Berna. Ah, de Berna. Sí. Sí, sí. Hay, Qué bien. hay poco dúo. Ahí mi hermana dio por ahí, ahí yo la he pasado por ahí, mi hermano. Hay pocas mujeres que cantan a dúo. Un saludo Verdaderamente, cordial que son dúos. para Tina, y le digo, aprovecho la oportunidad para decirle a Ana. Ana me dio trajo dos materiales, y un material no tiene grabación, no llega a grabar ni material, Sí. y una música no existe. Ayer ya saludas a Ana María Grance, por hoy en sintonía, España. desde Sí. España. Nuestra hermanita menor. Ana tenía un hijo, Dos. Dos. dos hijos, pero Sí, siempre sí. tenía la hija que Sí. vivía por Isla Valle. Juan Sí. Carlos. Juan Carlos. Ah, Ya, sí, ya sí, no sí. está. Digo, cuando hay más cariño, Orécola nunca nos huía de que cuando nosotras nos separamos para cumplir compromisos, se quedó ella haciendo el dúo y yo la primera toata. Se halla sí, por sí. la primera. Así mismo. Y Luna hace Primera voz. primera voz. Sí. Primera Y es voz. la que mejor canta seguramente. Sí. A mí me decían antes, itinerante en Degoland de Bafles a Tentei, pues. Y potente la de Bafles, Mondoropá, micrófono y Luna también es la misma cosa. Ella tiene esa fuerza. Es la primera voz también de
del dúo Boriajú era, dúo Moranjú. Ojota dúo Boriajú, veina no es contratar y no la dúo Moranjú. No, ellos trabajan mucho. Solidario me mea y goñeno y chupa. Exactamente. A la contratora no ñeno y. Pero eso tiene su fruto. De otro lado viene la paga de arriba y ese no tiene precio. Es importante contarle a la gente que la organización Mundo del Folclore no es solamente un programa, no es solamente una radio. Ayer cumplió 2 añitos su radio online, don Fidel Chamorro. Algo o reconocer ahí la labor de los cultores, de los difusores, de los defensores. Entre ellos voy a dejar a David Galeano o recibir ahí un reconocimiento y sí, hay mucha gente y él es el que más apoya a los eventos. Yo estuve también en un festival donde me hicieron un homenaje, justamente se hizo en Ñembu, y cuando eso estaba Antonio Ovelar todavía en vida. Esos reconocimientos, pero pues ya sea una vez. Pero con reconocimiento con cuadro con la seguridad y supermercado. Y tal vez así de que se hizo un reconocimiento a Kemil Yambay y a Efraín Echeverría. Y se fue el periodista de la Junta de Efraín Echeverría para hacerle las notas y dijo Efraín Echeverría: hay que elegirse el reconocimiento, pero veamos a ese supermercado Ni farmacia. y le dieron yo creo que a 10 o a 15 millones de guaraníes cada uno le dieron. Enseguida cambié. Enseguida cambié. Exactamente. Y eso le queremos decir a todos los Voy a dejar para este cojo la ya no idioma, según el descálculo, según el palpite. A la mañana Montapico tiene 30, 40 años, está iba a ir acá con él para mí. Está en Darby Puru, y está en la Pizarro, como está Estudiado. Ya era verano siempre la nación, porque es algo. Aparte, llegué a Yarico, aventó la zona Argentina, está en Buenos Aires, Rosario, Misiones, Corrientes, Jujuy, Brasil, Universidad de Isabel, Universidad de San Pablo, Unila, una mayoría de Revir, Logrado, Mato Grosso, Bolivia, Estados Unidos, España. Sí, en Francia. En Francia, amigo, tiene institutos en francesa, ¿cómo te nombres? Había Alemania, Italia, jamón boliviano, pues vamos a punto. Pero ahora se cañan de esa vez que más oye puro que de ya ojan de campesino, guarango, de indio, de lleva. Oye yo bestea, oye moñezuma, o cambiado, oye había sido tu show equivocado la profesora, ¿cuál era? no. Tu show equivocado y porque anteriormente de castigar y que venía ne primo una campaña hija un droga de visita de que se vive en India. No, apenas a niños ya le dice que va a ir imbarete, curipeño, no iba a subir a 70 farines, que vio una. Hubo un bareteo y viaja, o añadirla, ya deja esa gente y llegué y renacer. Hoy COVID llegué, el COVID fue llegué. Anda ya, yo voy a estar más pero poní, ni un poco iba. Ahí va joven. Anga, ñanderita, para ver cómo venía, bueno, está ahí con una ella, me veo para ver. Antes como dije, y Ana Hani, o papo de Chayapura, es tictericia. Ajá, bastante, yo te puedo decir, creo que es ajabe. Lastimosamente que en la radio de que estoy la Jay Curula Guaraní, porque esta vez la gente no entendió. Pero gracias a ahí, Pavilanda, yo la guaraní, castellano no tenemos yo para eso. Sí. Más bien y la venina, andate, no es pena guaraní. Es una arena, oye, ande venir que decirle que es pequeño guaraní, yo que oye, ande decirle que nada, llevarle que nada, que nada guaraní. Oye, yo no sabía, ni cobrar guaraní. Vos pío que hora tenés hina, dice la alumno. Vos pío que hora tenés hina,
va a andar el castellano, yo para antes va. Yo para él. Coño, muy que depende de la cama la guanita la iba a hija la castellano, voy a ir por acá. Mo cuidado, pues, la niña esa. Mo cuidado, ya pues. No pequeño, pues yo para. No, y la antes, apenas voy a pensar ahí, pues ya mañana, 20 horas, ni pequeña, miramos el castellano, ya está, ni 20. Hola, yo pido vaya, no me lo podamos cuidar. Deja, no hay otra alternativa de mucho para antes de ganar, porque precisamente la gente entender. Sí. Por ejemplo, tiene la gran EPA y se está solo Hospital. hospital. Ahí va. Ya Yo voy a estudiar ahora con esta edad, voy a estudiar. La está solo, pero ahí está la palabra arcaica de la saímos y Pokémon, por ejemplo. El Isipomuri es Ese pombre teléfono. Apenas que pegué el Chaco que me oyó, está ni pues ya por mi habitual la y se pone y la curusu bebé y ya preparamos y pues a la famoso la ametralladora pesada twistado yo voy a tener cururu, a cururu y una bojera. Pecha, hoy está ¿La cruz su bebé? A curusu bebé el avión. El avión. Sí. A la pegué esa boche cururu, no allá hay 14 años un bocado y que la boliviana pero así se mandó a la Ruso bebé, yo pues le veo igual. allá o que la talla de la tuchana que con la en Taiwán o en la Bolivia en México es el único lugar en saber la y vamos en 1000 años de igual bebé oye mo uso de la un día de distancia ojalá ti tropa boliviana 9000 hombres a la ñandea tu 790. Oye, Ureji con la Socorro la Comanchaco, que arriba de Caraja con la Guaraní como idioma oficial del ejército. Ambas, eso es la Avio, la paraguayo que poníamos y la mensaje, con en Ireca, Yuje Timambo, Japuya, Jota Pendepiario, a la Bolivia. No, pues te voy a ir a Guajambo, Yereye, viene a la, con en Ireca, después le van a amanecer. La caballo que tenemos a la Bolivia, ni nadie entero y la caballo, a la Jota Pendepiario irá a salvarle. Nunca nos tendría con la caballo que teníamos a apoyar el tercer cuerpo de caballería la Isa. Apenas que no llegan a la batalla. A mí ya le llegó. Está en guaraní, gracias al idioma guaraní, que iba y después. Que lastimosamente te cojan y vemos y porque todo depende de la actividad dentro de las casas. Igual la que llevan a la IPESCUA, la mitad de su mitad cuñada, no me da la moda, porque mina la eyumi, ewa, cuida caro. Va eco, angango profesor ya no lleve hoy o guapo y hueve me sabe a cada uno con el celular ya ni se saludan. La niña muy llena, bebé. Yo venía a llegar, cuando diga tu niña, la misma cosa para ella. Ve por ahí, en algún momento una gente exactamente la bellurullana y que tenía que tener la echamos. De todas maneras estaba y los echamos, pues ya vemos la como una cuestión profesional que les beneficia a los artistas como tiene que ser. Exacto. Pero Iván de la Emiliano Fernández de acá. Yo lo busqué para la ayuda es así y más hoy van a ir de ñambo yo ya después de mí de ese corazón en el mundo que va a pedir acá ahí de hoy ya sí Andrés Pereira niño así voy a atender a ser la enfermera. Ella no llama y la enfermera, no llama. Y se allá por donde de pura y su Andrés Avelino Pereira, porque venía Andrés Pereira, otro. Y se niño ajeno más, niño ajeno más. Como la señora. Apenas le botea que no mire. No, a ver, ya pues la no pues ella puta y decente jamás. Sí. Y Marapico la cae, ay cuco y bote ajeno. Se corazón me veneno ayuda acá mundo. Es bastante, eso. La hidroína, ya no por ahí.
Bueno, contando anécdota también, en el 93 yo viajé a Europa por primera vez. A la orejía Green Rubio de Sarogüía, amo Beto Gastón ya. A Steven era francés. Era francés y él nos hablaba en guaraní. En el 93, hace muchos años. Peyuque, Pepo, aquellas apayacarú, y era francés. Así es que la guaraní oñe cumbun barete voy yo paro. En Francia hay universidades. Sí, hay, eso Sí, con todo la Universidad de París. el Moejara. Bueno, ya tú ese. Vaya por ahí, tenemos que ir, ya haré ya tú ese. Maracami, pena se moinu, haeanga vei, se llave oñandu, coche morangu, hoy coboñe mi, de que voy peanga, amosar a mí, epu a ella pusaka, de la ikugami, aniveo pena, dente kobu ari se quebranta, ella cobeta me se cambapura, lucero mi misa ta se desape, y momoran buba de ma epaye, eucante se ve a mano volver, y rosa potua un minerembe. Oyope, mokoi koboe, koetiuahe, honyomboho bai, shoshita taupa, okurushire, epua ella pusaka, terai kugami, aniveo pena, dente koui ari se quebranta, ella cobeta me se cambapora, lucero mi misa se desape, y momoran bubanema epaye, eucante se ve a mano volver, y rosa poteba un minerembe. Apenas volver a mí la España ya sabe cómo ya sabemos cómo el mismo sabor y el mismo condimento. No va a tener el mismo. Buen día, Vidal Estigarribia. Mi querido amigo Papi Villalba, mi querido hermano, te saluda Vidal Estigarribia de la comunidad de la Capilla Virgen de la Encarnación de Luque. Mis amigos como Maranducenio, en Dujascuera de Aviña, hermano, y en amigos principalmente de Luque, llevan del novenario en honor a la Virgen de la Encarnación. Los amigos, pues nos está con éramos jueves 4 de abril. Bueno, pues amigos, 18 horas, rezo rosarios a 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde de noche, ya le contan la Santa Misa. Ya otra nada desde el 4 de abril hasta el 14 de abril, domingo 14 de abril. Al 13 ya de Cotaña de Serenatas, amigos, andé invitado especial como maestro de ceremonia, como siempre, amigos, hijo de toda la comunidad. A todos los hermanos, los amigos de invitación para ese día, bendiciones del Señor Jesús y también de su madre, la Virgen María. Amén. Felices Pascua para todos. Amén. Gracias a nuestro querido gran amigo Vidal Estigarribia, Luque y ella es Fernandino. El amigo José Lugo, ahí concejal municipal de la ciudad del Limpio, por de Ñañuato y Champaña. Sí, Ñañuato, oye, preparaba 12 personas, oye, preparaba y nos vamos el día domingo. Qué bien, vean ya aplaudían. Nuevamente voy a hacer la invitación a ni que perder ahí lo mitad en Bosaco y voy por domingo 7 de abril, Día Mundial de la Salud ahí, ¿no vean? Así es que domingo 7 de abril, homenaje en vida a las hermanas Grance. Llegó a ya por la más o menos a rebobinar ya por en película del día que va a ser. Emoción a por doquier. Emoción porque recibir un homenaje en vida es algo, no tiene explicación. Y muchas veces hay homenajes póstumos a hermanas, ya voy, digo, ya.
el homenaje póstumo, aunque tus familiares estén ahí presentes, pero antes con la homenaje en vida a Villapo, y eso le agradezco nuevamente a don Fidel Chamorro y las hermanas Grances aquí con Eugenia. Vamos a recibir ese homenaje, el cariño, como dice Pelusa Rubín, el cariño a nuestra trayectoria, 46 años de la creación del dúo Las Hermanas Grances. Nos vamos a volver a subir en el escenario después de 13 años a cantar. Quiero invitar también a la gente mañana, jueves 4 de abril, Cagujape no iré, en el programa de Cagujape. 60.000 guaraníes las adhesiones en el local de COFAM, kilómetro 5, Avenida Eusebio Ayala, una cuadra mitad y que ve Avenida La Victoria de Barrio San Pablo de tu lado, un local majestuoso de la COFAM, para 600 personas más o menos, local climatizado. Hacer todavía reservas al 0982 542 962 o también en el teléfono de Luna pueden hacer la reserva al 0976 653 915. Aníquena pefalla, ya yo topa baiteta bebé. Ya yo topa pana, bebé. Allá, me dio Nicio Rodrigo y Jacob Verde a llamar y por interés iba a meterme para echarme el agua ahí el profesor ahí en vida la vez pasada dice que tiene un mensaje Qué bien. Allá hay gusto. Habla. No sé. En ese sentido a ver la usted ahí no le lleve. La patrona de Pori Ori. La patrona de Pori Ori. No, pero la mayor, sí. La cuestión, papi, hicieron y con la vida, recuerda en el 2007. Oye, esa nota de mi mamá Eguasuta con amo con Ñacaí, el Kobe, a Rembiapo. Y como le 46 años, ¿no? Hago años hija después de 13 años. Increíble, una historia que en este caso puede ser un ejemplo para muchos jóvenes, para muchos artistas jóvenes. Nosotros solemos recorrer cuántos festivales a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Y el Club Alfredo Baez Pulmón. Ya uno va a por la Mopoja del festival. A pesar de esa también, en Baracambo, Pujao, Cura, Eiva. Festival del país, el que nosotros estamos haciendo cumple este año 30 años. ¿Dónde se va a hacer eso? Ahora, este año va a ser Tomatí. Tomatí. Ya con la hermana Grances hoy, ¿no? Tomatí, pueblo de amor. Lo que sigue, te hago una mujer hacer la festival itinerante, por cada año en una ciudad diferente, la final. Te da la característica festival de aficionados. A la noche final, porque es la artista profesional, a la ganadora de todos los festivales mía, porque te oye por ahora dúo, conjunto, trío, pero que oye poesía, teatro breve, caso de así como sí. Y lo que nosotros buscamos es siempre también rendir un homenaje a la gente destacada en cada festival. Sí. Independientemente de eso, lo que también papi te estaba contando, para mí también es importante resaltar el hecho de que tuvimos la oportunidad, yo digo el honor, papi, respetuosamente hablando del honor de tenerte con nosotros. Digo que con la tenemos pues a no de la pizarra. Se mondí, legalmente se mondí. Pero vea justamente la idea, papi, a siempre dedicado a las etapas de la pizarra, todos vienen en duda. Si hay que bojarse la mujer, pero me hago ya necesitamos no vemos hoy, la mujer está en primer ni qué decir. Ni qué decir, la hay ya la eso yo creo que es importante y que es un valor que Radio Nacional del Paraguay tiene a través de tu persona y de Buenos Días Paraguay folclórico. A ver, Faustino, comisario principal, Faustino. Los te saludo especial. Igualmente. Amigo Faustino. Algo rico avise. Sí. Rico avise. Según agrícola, tiene especie de honor allá en la escuela de estrategia. Y se pone. La película, doña Manandroja, que era memejna. Escuela. Oye, porque la tenía, después tiene curso de formación permanente. Las escuelas tienen maestría en estrategia policial. Y más como niña, no que regla para el profesor, ¿acuerdas?
Y hoy día hay muchísimos profesores y profesoras que se van a la escuela para aprender el idioma, ¿verdad? Está, Alla piran katuhanga sentigo Albertina, Kenia, Pepe Luna, Guamila, 140.000 personas oreros de convocar a nivel nacional. Es un trabajo que se hace por autogestión, no tiene ninguna ayuda del Estado paraguayo, nunca tuvo, no tiene, y la misma cosa de ninguna organización internacional. Apenas hay 30.000 profesores en la muela del Estado paraguayo. 30.000. Andrés Juan Miste Frontera, vean Andía. Veo que palabras así se han visto ya porque a ver vender yo para la profesor muy por ahí cada año alumno la himno ya por la festival o ni atrás de bamba a ver 30 años de algo colegio a la lastimosa de 2021 año boté la escucha oye boté con Nintendo y la era de verdad y nada ahora continuamos la licenciatura media pues pero la golpe es una permanente y se ve justo el elemento más importante de cuál la ñaneta la pea oña buque a ver tú vaya vete la misma cosa que no moñe su llegue de yo que te llegue que la hoy como mi vaya así que lo que quiero más dimensionar así como el gran trabajo de las hermanas Grancia nosotros dentro de la medida de nuestras posibilidades hacemos por eso que te invitamos aquí ya de papi nos diste el honor de estar con nosotros. Ese homenaje a lo mejor modesto que te hicimos, pero es también de corazón, porque nos damos cuenta que tu trabajo es un trabajo altamente valioso e importante, no solamente para la radio, sino que para el Paraguay. Así que pea y ponerla, ambos yo ande, claro, ánimo y poner seguir, claro, a ver ya le doy porque hay un mensaje Rami Álvarez. Buenos Aires, un saludo acá. Buen día, saludo cordial a la hermana Grance, al gran profesor David. Gracias, de ir la gran profesor, porque cara ahí entero por agua. Estoy chaponado. Ya anduve por ahí, Ya en duda. Ahora viene Cojinabeto Gastón, ya estamos viendo el programa donde iré. Bueno. Sí. Una guarania. Se escucha la guitarra, ¿no? Se puka sumi de baikue se vire hobo Obane angue cada pujare se queda yo rohal huyai aye pu apuba senera anobo mi sinte pe pandai bebuide Semba embrasu Neanya ite winde Aiko bako aisa Aiko beasu Je aiko marire Kujo kuporame Onyundirete Sere bebe, sere yarei, se motere. Aiko rei, nahu amibei, upete vive.
Huamas que coe roja huase na remedia ve Nyai mo abui kuita buniba mae aiko Amae asu pendero gamire hande nereime Corazonas shembo taroba shembo yaheo Rebebe vai kwe sheguire ho shebuka sumi Rei potame winu habi ui niro yabuku Eyumi yebuna ikatumi haisha se consola mi Daibe bui mi se yopu asuba semba embasu Eyumi yebun pena ikatuno Sepuka sumi Buen día, don Papi, te quiero el mensaje. Buen día, don Papi, felicidades, éxito a mi ídola, la hermana Grance. Soy justo, ya con una persona en línea ahí, justo canta la canción que le gusta demasiado a mi mamá. Dale mis felicitaciones a Tina y a su hermana. Y un abrazo grande para el profesor Salvadora de Mariano Roca Alonso. Hola, buen día. Y digo la San Agustina va a decir que el que canta ahora 2 veces. Hago oración donde a morir a usted, yende Uruguasupe, Guaná, Papi Villalba, te saluda Fidel Chamorro, te envía gratitud inmensa también al Jaraguazú, puntal del idioma guaraní, David Galeano Olivera, y a las hermanas Grance incansables, visitando los medios, publicitando el Festival de los Dúos del Paraguay, justamente el no y Papi agradece a Juan de ese amigo, tú sí te digo, ya páginas a Ñande Manuel Gillicoto, yo ve y a Cuñe. Me pone otro. ¿Vos años ya puedo ver el Festival de los Dúos Chamorro? ¿Años va? 11 años tengo un día con entrada gratuita, pero vengo a dejar a hoy en la Gala Nacional del Canto a Dúo Teatro Lírico José Asunción Flores, Banco Central, o pero guaroño homenaje a Eligio Mujica, Juan Pablo Ojeda, Juancito Báez, a Manuel Ocampo. Y bueno, es un trabajo que fue de rescate de principio, cuando alto arriba que la Dúo, fuera la año peruno, aleja que tu pei o nacer la dúo Pajucuera. Hoy podemos decir ya que hay dúos emergentes. Hace 6 años atrás que estamos eligiendo un dúo revelación, con años que los hermanos Guillén, íbamos Iriarte tercero, digamos, entre Caballero, Uitimí, La Colmena, un vídeo y la iba a escuelas 40 minutos o bastante o vivio se llama la fruta bella y acá cuando hay sacrificio, pero justamente le queremos apoyar a esa gente de tierra adentro, también le estamos distinguiendo para motivar y seguir este estilo musical, papi. Importante de ir, hay importante teoría, hay cuatro web festivales y es totalmente gratis. David Galeano lo paga para verlo, todos los gastos, por haber y por habido. No quiero interrumpir mucho porque nos estamos en dos grandes programas. Solamente a destacarse, aparte del homenaje a las hermanas Grance y el dúo Revelación, hay distinciones en el marco
de cada edición del festival, en este caso es 11ª edición. A pesar de Iguazú, acuérdense que tenemos 50 años, oye, que acuerdan de lengua materna, ya es su idioma oficial guaraní, donde había leanos 50 años, se le va a reconocer también en ese marco, igual que a otro difusora del idioma guaraní, Elvira Martínez, Lourdes, Marisa Villalba, Peacu, Amado Villalba, Franco Villalba, los ruiseñores de Peguá, para Giré, Arestreíma, Mapolita, Cuña, idioma por la folclore difundida, Catuco, Ana, o presentar la premios Hilarión Correa, Rosy Álvarez, una amiga de todos, amiga de los músicos, de los artistas, de la cultura en general, también va a recibir su reconocimiento. Pedro Barrio, Luis del Valle, gente por ahí está, y aparte hay que destacar su trayectoria musical también. Y ellos son los que van a recibir su reconocimiento también. Creo que me estoy olvidando de una persona y pido disculpas de todas maneras. Son 10 reconocimientos en total lo que se ve. Con el terón de cuánto te digo. Yo que recalco que hay cumpleaños, pago antes de ahí, pero antes no creo. El domingo, Fidel, el domingo a las 5 de la mañana vamos a hacer una programación súper especial con la presencia de Pedro Barrio, con Liz del Valle, promocionando y el espectáculo del domingo. El domingo queremos hacer una hora de programación súper especial. Hay temas de la invasión las entender porque miedo la temia popular la estoy viendo unas escobillas más que allí también muchas gracias y a Francia Campo de más dos palabras que encierran varios conceptos. Papi Villalba, mi aprecio, mi respeto de siempre a todos disfrutando en canal del programa a las vacaciones de 10 años más digo muchísimas gracias, saludos cordiales ahí al Moejar, a las hermanas Grances y a otra gente que veo están también disfrutando de tu programa. Sí, señor, aquí está el amigo Eulelio Preliasco. Coautor de barrio. Sí. Sí. Buen día, Fidel, buen día, hermano querido, mi coautor, colega. ¿Qué para lo que no es? ¿Qué para lo que yo no sé? Abrazo, hermano querido. Ya me casula, chicosamente un piquete capaz de decir ahí un llama hoy en el agua, lastimosamente el piquete de la gente del Viapó. Si Dios y la Virgen permite, con doña Milleta la gracias por de corazón te agradezco por este sacrificio que están haciendo. Sacrificio, al contrario, un placer, papi, mucho éxito siempre y acá nuestra querida cantante. Nuestro deseo de que cada día la labor de ella sea siempre reconocida, sea siempre valorada, lo mismo que para el amigo Prelia. Exacto. Un saludo especial acá a Beto Gastón. A Beto Gastón, gracias Beto. El ruido detrás de cámaras, ¿quién está detrás de cámaras? Sí, esa Sabina. Ya Sabina, sí señor. Allá por allá. Sí señor. Les esperamos a todos el domingo en la Copane. Señora, ahí, Becerro Moputamba, hoy vienes a Coporá, o Parupicabu, hoy vienes con Mainomé, o Ajay Saraki, mamá era Mimi, y ya el buja pura hey, se fue a vino yeile, o pensé Paraguay. Unisir mimi panambi onyuamba hoy vienes a Coporá en Barbitari y en Tempete cojoe hoyasu y alicate cote agua pegri guasu ay huire namusu yuiru biaku Enrique Torres y Eladio Martínez de Vallemín. Hoy vienes a Coporá.
lo sapona. Hoy me ne llevo yo a umi uwa. Iñacario huelúa camusi hafiakua. Y antes se vea esa, se vaya al jugar. Hoy me deja papona, cubeto se roba. A mamá ella pa overuba, carulo sapona. Hoy me llevo yo a mi cuaguiuba. Iñacario hueruba, camusi hafiakua. Y antes se vea esa, se vaya al jugar. Hoy me negamos se voy, peñule monotimba. Hoy me huye ya asado y ñanguecoy. Y a veces se le doy, se le está mi por ahí te. Hoy me se le viejo pues, se le se va a ver. Se la juro hueterí, a almuja y su fe. El tiempo mata hoy con, ni acá o guapatí. Ni andero va o mosaí, anda y cato y ya yocó. Nahi ain de la mano, monguele de hewi. Ahanero hesami, se acabe lo huecoba. Amo me abesa ho, lo hesa. La ubiai. El amigo Virgilio Alzamendia, muy evidente, un saludo especial al querido y gran amigo y hermano mío David Aleano, el amigo Mario Tazúa. Sí, también le saludamos. Sí. Allá, sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana.